Para aquellos que no me conocen, soy el padre Shego o Fray Segundo, soy fraile agustino. Como Rosita lo decía, llevo ya 13 años de sacerdote y de religioso mucho más. Entré en el 98 a la casa de formación o al convento y bueno, a lo largo de los años pues hemos venido poco a poco descubriendo un poco más a Jesús, ¿no? Poco a poco encontrándonos con un Dios que nos ama, como por allí lo mencionaban al tocar el primer tema, también experimentando quizá un poco más las flaquezas más de cerca e identificándolas especialmente, ¿no? Identificando un poco más las flaquezas en vistas también un poco al segundo tema de este seminario acerca del pecado, y definitivamente también siendo testigo del tercer tema que hoy vamos a tratar acerca de la salvación de Dios. ¿Sí? Hoy justamente ahí nos lo ponían, vamos a hablar sobre el tema de salvación. Bien, no sé si todos ustedes tienen el libro de vida de estos temas, ¿no? Sobre el seminario en el espíritu, estos temas, pero creo que más allá de tenerlos o no, sí les voy a un poco hablar acerca de la realidad un poco de este tema de la salvación. Definitivamente, en primer lugar, hay que entender a manera de introducción que cuando hablamos de salvación parece que estuviese o que este fuese un tema demasiado lejano, ¿verdad? Parece que la salvación recién estará, pues no sé, después de la muerte, ¿no? Y nunca lo vemos tan cerca, ¿no? Sino en nuestro contexto pareciera que primero hay que vivir muchos años, luego nos tenemos que morir y después al final vendrá a salvarnos el Señor. Entonces como que vivimos muy ausentes de esta realidad y de este acontecimiento, ¿no? Y en nuestro mundo, pues, ¿quién piensa en la salvación? Si la salvación fuese una meta propiamente para un cristiano, sería muy bonito el que nosotros todos, todo el mundo, viviera este tiempo en vistas y en torno a su salvación, pero no es así. Esta mañana yo atendía a una mamá acá del colegio, porque para los que no me conocen, soy rector aquí de un colegio agustino en Lima, y una mamá que falleció su esposo, ¿no? Hace un mes por ahí aproximadamente. Entonces, claro, esta mamá todavía está en ese tiempo de vivir de los recuerdos del esposo, del dolor, en el luto definitivamente, pero más allá, que es natural, obviamente, el dolor de haber perdido a un ser querido, pero hay mucha gente que vive del pasado, del recuerdo, y no puede salir de ese cuadro muchas veces de nostalgia y tristeza. Entonces yo le decía a esta mamá, le digo, señora, ¿usted se ha dado cuenta que el matrimonio solamente dura hasta la muerte? ¿Y que ahorita usted es una mujer soltera? ¿Usted ha pensado alguna vez en esa realidad o no? Entonces como que la mamá poco a poco comenzó a cambiar el rostro y comenzó a reírse. ¿Por qué? Porque como cuando se les abrió los ojos a los discípulos de Maús, ¿no? Poco a poco lo reconocieron al Señor y se dieron cuenta. Pero claro, muchas veces las familias que han perdido a sus seres queridos viven en el pasado, viven en el recuerdo, viven en el dolor y su futuro lo siguen cimentando en el dolor y en la pena de aquel que ya no existe, que ya no está en esta vida, ¿no? Y toco este tema, un poco mensaje de esta familia de esta mañana, porque una de las cosas que le decía a esta señora, además de lo que les acabo de compartir, es que le digo a la señora, señora, es que nosotros también entendemos que la muerte solamente es para el adulto mayor, para aquel que tiene 90 años. Y no es así.
Nunca hemos pensado que nosotros también podemos morir a la edad que tenemos, hoy o mañana, ¿no? Igual, queridos hermanos, pareciera que la salvación es un tema del último momento, ¿no? Es decir, es un tema de cuando venga el Señor Jesús a resucitar a los muertos. Y no es así. La salvación es un acontecimiento que nos envuelve hoy en día, a todo cristiano. Es un tema actual, debería ser digamos, el hábitat en el cual nos movemos día a día los cristianos. O sea, no podemos vivir al margen de lo que es la meta de un cristiano. Yo quiero salvarme, yo quiero ser santo, yo quiero ir al cielo. Yo no quiero caer en pecado, yo quiero mi salvación. Bien, este tema de la salvación como primer punto, un día Jesús le pregunta, bueno, la gente le preguntó al Señor en realidad, eh, Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento? Le dicen al Señor, ¿no? ¿Cuál es el primero y el principal mandamiento para ti, Maestro? Y Jesús le dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Ese es el principal y el primer mandamiento, le dice el Señor Jesús. Y el rabino, el escriba, el maestro de la ley, le dice, muy bien, excelente respuesta. Significa realmente que sabes la escritura, que lo dominas y que no estás equivocado, ¿no? Y Jesús le vuelve a decir a este escriba o maestro de la ley, a este rabino, pues no estás tan lejos del reino de Dios, le dice, ¿no? Esta frase quisiera cogerla, queridos hermanos, justamente para ir entrando a nuestro temita de salvación. Jesús no le dice a este escriba que está dentro de la salvación o del reino de Dios. Le dice que está cerca, no estás lejos del reino de Dios. No le dice estás a la puerta, no le dice estás dentro. Le dice estás cerca o no estás lejos del reino de Dios. Nunca le aseguró cuán lejos estaba, pero nunca le dijo cuán cerca estaba, ¿no? Y esta actitud muchas veces parecía farisaica o del escriba de aquel entonces también pareciera que lo tuviésemos nosotros, porque andamos a veces a medias pensando en que el tema de la salvación será un tema lejano, ¿no? Y vivimos este mundo a nuestro ritmo, esta vida, ¿no? Jesús no le aseguró de que el escriba aquel día estaría en la puerta del reino de los cielos. Ya estaba a punto de entrar. No, le dice, estás no muy lejos, ¿no? Pues si a ti y a mí no nos interesa pasar de la puerta y estar dentro, pues ¿cuántos fariseos sabemos en la vida cristiana, verdad? O sea, la seguridad tiene que ser estar mucho más adentro que afuera, ¿no? Mucho más adentro, ¿no? Por eso el primer puntito de esta reflexión era justamente pensar en cuán cerca para mí está la salvación. ¿Es algo cerca o es algo demasiado lejos? ¿Lo identifico con el final de mi vida? ¿O es una realidad que está todos los días en la cual yo me muevo, como les decía? ¿O es mi hábitat? ¿O es mi preocupación todos los días mi salvación? Primer punto. Número 2. Dice San Pablo, no, sino Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, lo siguiente. No hay otro nombre bajo el cual y fuera del cual el hombre sea salvo. Dice Hechos 4, 12.
No hay otro nombre fuera del cual el hombre sea salvo. Se lo apuntaron. Entonces, el autor, ¿quién es el autor de Hechos de los Apóstoles? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿Yo puedo? Es sí, Lucas. muy bien, Lucas, muy bien. Lucas es. Bien, Lucas nos dice en Hechos de los Apóstoles, por si acaso no San Pablo, ¿eh? Es Lucas. Lucas nos dice en Hechos de los Apóstoles que fuera del nombre de Jesús, el hombre no puede ser salvo, porque, digamos, es el mediador, es el protagonista de nuestra salvación, es el puente, es el que murió, es el que derramó sangre. Él es el único, el que se ha hecho propiciación por nuestros pecados. Ustedes, la mayoría, seguramente saben rezar la coronilla de la misericordia, ¿no? ¿Qué dice la oración última? Padre eterno, yo te ofrezco el El cuerpo, cuerpo, la sangre, el sangre. alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, Señor nuestro Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Ahí está, como propiciación, como redención, como precio, yo te ofrezco. No hay salvación fuera de lo que Él ha hecho, queridos hermanos, ¿ya? Este tercer tema habla justamente de lo que ha hecho Jesús por ti y por mí, de la redención, de eso que llamamos salvación. La salvación se ha dado en una persona, no se ha dado en una teoría, no se ha dado en una predicación. El cristianismo no es floro, es un estilo de vida, es una persona, es una práctica. Y el centro de esa práctica es el amor. ¿Sí? El cristianismo no es una imaginación, no es un invento, aunque muchos en la tradición hayan querido que los discípulos inventaron que Jesús resucitó. Pero hay muchas pruebas de que esto no es verdad. Jesús se ofreció como remisión y redención por nuestros pecados. Por tanto, la segunda parte o la segunda línea o idea, punto número 2, es: no hay otro nombre fuera del cual nos haya venido la salvación. Y créanme que en la actualidad y en el pasado no hemos encontrado a alguien más que haya hecho las obras que ha hecho el mismo Señor. El acontecimiento de la cruz, el que nos haya dicho que tenemos que amarnos como hermanos. Y gracias a su mensaje, nosotros nos podemos entender, por eso estamos aquí en la sala sin odiarnos, por ejemplo. ¿Cómo hubiésemos sido sin la existencia del Señor? ¿Cómo podría amarse un papá con su esposa, los hijos? ¿Cómo hubiésemos podido ser amigos y ser empáticos? ¿Cómo lograrían tenerse paciencia los esposos, las familias, los amigos, todos nosotros, sin que Jesucristo nos ha amado de esta manera? Diría San Juan, Él nos amó primero, por eso nos amamos nosotros. Por tanto, sirva esto para enfatizar que no hay salvación, sino únicamente en el Señor, que se ha hecho camino, verdad y vida, mediador, médico, diría San Agustín. Por tanto, punto número 2, Cristo, mediador de salvación. Hechos 4:12. Tercer punto. El tercer punto lo comenzamos así diciendo una pregunta. Si Cristo nos salvó, ¿de qué nos salvó? Ese es el tercer punto de la reflexión. Si Cristo nos salvó, llamamos salvación aquel acontecimiento que vivió una persona derramando su sangre para justificar, para salvar al hombre, al ser humano. Pero la pregunta que viene ahora es: ¿de qué nos salvó? A ver, ¿de qué nos salvó? ¿Quién me dice? Del A ver, pecado.
Muy bien, la primera realidad es del pecado. Muy bien. La primera realidad de la que nos salvó el Señor Jesús es el pecado. Como ven, ¿cómo podemos entender el pecado en nuestra actualidad? El pecado en nuestra actualidad lo definimos así, citando a nuestro padre San Agustín. Yo soy fraile agustino y muchos agustinos hay aquí por la parroquia, muchos feligreses. Apunta esta cita de San Agustín. Dice, el pecado es aversión a Dios y apego a las criaturas. Es aversión a Dios, es ir contra Dios, es rebelarse contra Dios, es alejarse de Dios, es desprenderse de Él, es dejar de creer. Aversión a Dios y apego a las criaturas, es decir, convertirme al mundo, convertirme al dinero, convertirme a lo material, es convertirme solamente a vivir de acuerdo a mi estilo y creando dioses falsos. Ese es el pecado, ¿eh? Es decir, haber abandonado a Dios y haberme convertido solamente para este mundo. Bien, de eso nos liberó el Señor. Un primer punto. ¿De qué nos liberó Jesús? Del pecado. Es decir, de esa capacidad tan fácil que la tenemos, no sé si ustedes lo han experimentado, yo claro que sí, tan fácil que tenemos de apegarnos a las criaturas y alejarnos de Dios. ¿Es tan sencillo hacer eso? ¿No les ha pasado en la vida? Fácil pecar. Es tan maravilloso en su momento, pero después es tan difícil de salir. Es tan difícil, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces en la vida uno cae en un pecado de la sexualidad muchas veces y comienza a ver pornografía, comienza a darle vida a la masturbación. Los jóvenes básicamente están enredados en estos problemas. Tú te imaginas cuánto tiempo debe de pasar si has caído una o dos veces en la pornografía. ¿Cuánto tiempo debe de pasar para que eso se te vaya de la cabeza y de tu vida? Es muy difícil y hasta doloroso. Y nuestros jóvenes están muy esclavizados en esta realidad de la sexualidad o de llevar mal la sexualidad, que es un don, es un regalo maravilloso en el ser humano. Entonces, pues, es tan fácil pecar, pero tan difícil salir de allí. Al punto que cuando estoy por salir una vez más, me jala y podemos caer en cualquiera de las cosas, ¿no? En cualquier dimensión, ¿no? Bien, yo te digo que Jesús nos salvó. En su experiencia y en la mía, nosotros también podemos decir que hemos salido del pecado. Tantas veces hemos batallado y hemos luchado y hemos podido lograr salir de ahí. Que si Cristo, queridos hermanos, no nos hubiese dado la salvación, nosotros no podríamos vencer ningún pecado. Les digo así. ¿Por qué hemos salido y huido muchas veces de la tentación? Porque Cristo previamente nos ha salvado y nos ha dado la capacidad de salir de allí, de desobedecer, ¿no?, a la ley. Hasta aquí, por tanto, la primera realidad de la cual Jesús nos salvó. Número 1. Número 2. ¿De qué más nos salvó el Señor? A ver, con su sacrificio. ¿Quién me dice? De la muerte eterna. Muy bien. Segunda realidad de lo que nos salvó el Señor es de la muerte eterna. Como ustedes saben, Dios creó el mundo y después de 5 días, al sexto, creó al ser humano a su imagen y semejanza. Y dice el Génesis que no lo creó para morir, sino para vivir. Pero resulta que cuando el mal entra,
En esa situación, inmediatamente bajo la desobediencia y presión de Satanás, Adán y Eva caen como pareja e inmediatamente la realidad cambia para estos hombres. Es decir, antes no existía la muerte y ahora existe. La muerte natural es una de las consecuencias que hasta hoy conllevamos o nos acompaña desde el pecado original. Una de las grandes consecuencias que trajo, por tanto, este pecado original fue la muerte temporal. Eso significa que antes del pecado el hombre podía no haber muerto. Y si nunca hubiese existido el pecado, tú y yo seríamos también eternos en ese sentido. Más que eternos, estaríamos libres de la muerte física. Entonces, claro, el pecado fue de tanta envergadura y valor y de gravedad que obviamente ser humano no podía redimir algo espiritualmente dado. Por eso es que un espíritu se tiene que encargar para redimirle al ser humano. Y la única forma de que un espíritu lo redima al ser humano es que tome su carne, su propia naturaleza. Por eso es que Dios se encarna. No hubo otra forma de redimirlo al ser humano. Dios, siendo espíritu, tiene que tomar nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque el ser humano en su carne había pecado. Entonces aquel que lo tenga que salvar tiene que sí o sí tomar su carne, necesariamente. ¿Por qué? Para que lo redima por completo. Por eso la redención de Cristo es completa, ¿no? Y no es solamente completa hablando del todo el ser humano, sino que también lo redimió de la muerte eterna, de todos los males que tenía el ser humano en aquel entonces y lo que había venido por el pecado original. En ese sentido podemos decir que Cristo nos redime de esta segunda esclavitud llamada pecado mortal, muerte eterna, muerte para siempre. Desde entonces, el hombre, desde la redención de Cristo, ya no puede estar muerto para siempre. Desde ahí podemos decir que el ser humano ha sido creado, pero no para morir, sino para la eternidad. Definitivamente el ser humano no es eterno, porque ser eterno significa no tener principio ni fin. El hombre sí tiene principio, pero ya no tiene fin. Gracias a la redención de Cristo, de haber vencido a esa muerte eterna que todo el ser humano merecía por el pecado original. Segundo punto, por tanto, ¿de qué nos redimió el Señor? De la muerte eterna, de la condenación. Una tercera realidad de la que nos salvó el Señor Jesús, ¿cuál fue? A ver, ¿quién me dice? ¿Les digo yo? A ver, por ahí, ¿a quién le cogemos? A ver, vamos a ver. Hay por ahí que están algunos. Están mirando televisión mientras me escuchan. A ver. Nos liberó de Satanás, Fray. Muy bien, Rosita, gracias. Estás inspirada ahora. Nos libró de Satanás. Realmente, Satanás, saben que tiene un gran poder, ¿verdad? Porque los ángeles son poderosísimos. Los ángeles luchan contra los demonios que nos quieren a nosotros hacer caer. ¿Ustedes se imaginan cómo será una lucha de espíritus? Hay películas, ¿no? Un poco así fantasiosas o ficticias, ¿no? Una lucha de espíritus terrible. Yo tengo mi ángel, tú tienes mi ángel, perdón, tú tienes tu ángel, o tenemos varios ángeles. Imagínense cómo luchan nuestros ángeles contra los ángeles malos. Porque ahorita no solamente hay un ángel malo, hay batallones de ángeles malos desde el Apocalipsis. Y hay ángeles malos y ángeles buenos.
Los ángeles están para defenderte y los arcángeles para traernos mensajes de Dios. ¿Sí? Los arcángeles nos traen grandes mensajes, como el mensaje de la Anunciación, por ejemplo, un mensaje crucial, extraordinario. Los arcángeles. Mas los ángeles están para ti, están para mí, están para hacer la guerra a Satanás. Si Cristo no hubiese muerto, Satanás tendría todo el poder y nos dominaría, y a nuestros ángeles buenos él los dominaría. Pero sabemos que la muerte de Cristo es mucho más que Satanás, mucho más fuerte. Por eso en la misa me gusta decirles a la gente, ¿cuánto crees que es el valor de la misa? Es infinito, es poderoso, es redencional. Es decir, el poder y el valor de la Eucaristía no se equiparan ni al poder que tiene Satanás sobre ti, porque la Eucaristía te redime cuando la recibes, cuando la vives. Te perdona los pecados, te preserva del pecado, es decir, no te permite caer en tentación. O sea, es mucho más fuerte. ¿Por qué es mucho más fuerte? Porque se trata de Cristo mismo, la Eucaristía. Se trata de Él. Por eso en la Eucaristía hay una redención constante. Hay una redención real y permanente. He ahí la importancia de vivir la misa despiertos, concentrados. He ahí de seguir la Eucaristía. Más allá de que el Padrecito nos pueda aburrir con la misa, tú ten en cuenta que estás viviendo el sacrificio del Señor, la entrega por ti. Eso es importante. Por tanto, queridos hermanos, Cristo ha vencido a Satanás, a su poder, y lo va manifestando día a día. Cuando celebramos la Eucaristía o en las celebraciones de otras acciones litúrgicas también, tales como los sacramentos o tales como la liturgia de las horas o la lección divina, ¿no? Bien, Jesús, por tanto, su muerte ha tenido gran valor, ha sido tan poderosa, el valor de la muerte de Cristo es tan infinita que obviamente no se equipara al poder que tiene Satanás. Por eso se entiende que Satanás no tiene poder sobre nosotros si realmente le hemos permitido a Cristo reinar en nuestra vida. Satanás va a entrar en tu vida si es que le abres la puerta, si es que le das permiso. Mi mamá decía, antes, que ella conoció a un señor que había hecho un pacto con el brujo, que había hecho un pacto con el diablo, y que este señor era una especie de, pues, brujo, como se suele llamar, ¿no? Entregado al poder y a las garras de Satanás. Ojo, hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Y decía, pues, que este brujo era tan fan y seguidor de Satanás, que tenía mucha plata, que tenía mucha clientela, mucha gente iba, y no sabemos qué maniobras hacía, pero muchas cosas, pues, en favor de sus clientes, que terminaban siendo favorecidos, porque claro, Satanás tenía la sabiduría de aprovechar de las falsas mentiras para hacerte o para hacer a la gente entender que estaban por el camino correcto. Eso es lo que hace el demonio, ¿no? Nos engaña, nos mete una mitad de verdad y luego al final quedamos destrozados o enterrados. Entonces, llegó un día en que este señor murió, dice mi mamá. Y el día que lo llevaron a enterrar al cementerio, después de despedirse la gente del cementerio, 2, 3 personas que estaban borrachitos se quedan dormidos en la sepultura, ahí al costado. ¿Por qué? Porque en la zona por allá de Cajamarca, ahí los difuntos se velan con trago, ¿eh? No es como acá en Lima, que apenas hay unas galletitas y un café, ¿no? Pero allá es trago y comida. El último día se matan 2, 3 terneros porque hay que atender a la gente, ¿no? Es así la costumbre por la zona de Cajamarca, de donde yo vengo, ¿no? Entonces, esa noche, ¿qué pasó? 12 de la noche, 12:30 de la noche, se despiertan estos 3 señores borrachitos que se habían quedado,
pero fueron despertados por una bulla, dice mi mamá, por un ruido, que en su visión ellos comenzaron a ver una especie de personas, a bestias, montados o cabalgando en su cabalgadura, ¿no? En su caballo. Y dice mi mami que estos señores comentaban que escuchaban muchos ruidos y que eran una especie de personajes que comenzaron a desenterrar al cadáver y lo llevaron, lo robaron al cadáver, al cuerpo, ¿no? Se lo llevaron estos espíritus y al punto que cuando fueron a ver al día siguiente la sepultura, el Señor no estaba, ¿no? El cuerpo no estaba. Y mi mamá dice, dentro de su poca cultura, ¿sí? Me decía que justamente estos espíritus robaron el cuerpo porque el Señor se había tanto entregado a Satanás que obviamente hasta el cuerpo se lo llevaron los demonios, me decía, ¿no? Entonces, les cuento un poco esta breve historia un poco fantasiosa, más allá de ser real, pero sirve muchas veces para entender que Satanás entra en nuestra vida porque le cedemos, le abrimos la puerta. Y tú no sabes cómo le abres la puerta. Dice San Pedro que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, dice San Pedro. Cuando el demonio quiere hacerte daño, no te va a venir a la casa y te va a tocar la puerta. Oye, José, ahora sí, no, ja, y te saca, no sé, pues, ¿no? Te apaga las luces, te avisa, ¿no? O sea, bien sería y sería genial y sería chévere que el demonio te avise, pero ¿qué demonio te avisa lo que te va a hacer, no? Entonces nosotros caemos fácilmente en las garras de Satanás. ¿Por qué? Porque es un mentiroso, porque te presenta la vida atractiva, porque te presenta la vida en apariencia, ¿no? Esa es la maniobra, esa es la sabiduría de Satán. Y al final, el objetivo de Satanás definitivamente es hacerte entender que Dios no te ama. Ese es el principal objetivo. Y cuando llegas a esa conciencia de que Dios no te ama, pierdes la paz, te enojas con los demás, pierdes la paciencia, comienzas a pelearte, comienzas a ponerte triste. No estás bien, es decir, eres un hijo de Dios, pero entristecido. O sea, que la maniobra de Satanás es quitarnos la alegría y la convicción de que Dios está contigo amándote, ¿no? Bien, nunca olvidemos, por tanto, que el diablo no actúa de forma directa con nosotros, dándonos a conocer en qué momento va a influir y meterse en nuestra vida. Nos gana, puede ser por la comida a través de la gula, puede ser a través del licor, puede ser a través de la mentira, que son cosas, esas mentiritas blancas que mucha gente dice y que incluso no es pecado, sino un pecadillo, que eso no es así. El pecado no puede tener, digamos, medida. Tu pecado no vale 50%, no. Cada pecado siempre es 100%. Y hay que reconciliarse, por más leve que sea. Entonces, pues, creo que es importante entender cómo el Satanás maniobra, pero cuando le dejamos a él. Pero Cristo nos ha salvado, queridos hermanos, también del poder de Satanás. Y esta es la tercera realidad que hoy les quería comentar acerca de qué cosas Cristo nos salvó. Bien, hasta aquí este segundo punto del tema de la salvación. Y por último, vamos a ver la tercera parte de este tema y ver cómo tenemos que hacer nuestra la salvación del Señor Jesús. Apunte esta pregunta, a ver, ¿de qué manera hago mía la salvación de Cristo? ¿De qué manera hago mía la salvación de Cristo? Es como si te dijera,
tú tienes una lámpara, ¿verdad? Esa lámpara, ¿en qué momento alumbra? Imagina que te has comprado una lamparita nueva. ¿En qué momento alumbra? ¿Qué tiene que pasar para que la lamparita alumbre? Tiene que ser Encender. prendida. Prender. ¿Cómo? Tiene que estar Prenderla. prendida. Tiene que estar prendida. Muy bien. ¿Basta que esté prendida para iluminar? No, hay que dejarse sanar por Jesús. Tiene que Ya, estar pero- enchufada. Tiene combustible. Tiene que haber oscuridad. Exactamente. Tiene que estar Exactamente. enchufada. Alguien dijo por ahí. Tiene que estar enchufada. No, yo fui. enchufada. Enchufada, Enchufada claro, para que Padre Porque Sheila. por más que manejes el botón y no está enchufada, ¿de qué te sirve? ¿Verdad? No prende. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿de qué forma tú te enchufas con la energía, es decir, con la luz, con el fuego, con la fuerza de la salvación? ¿Por qué? ¿Sabes por qué te hago esta pregunta? Porque nosotros podríamos quedarnos tan tranquilos cruzado de brazos y ya, y desinteresarnos ya, Cristo murió en la cruz, bueno, Él hizo su parte, ¿no? Pero yo quiero estar salvado, ¿de qué forma hago mía la salvación? ¿No? O sea, ¿de qué forma me enchufo? ¿De qué forma me conecto? ¿Cómo se llama esa conexión? ¿Cuál sería el botón? ¿Cuál sería el cablecito para enchufarme Estar en gracia. a la salvación de Jesús? El estar en gracia es fruto de tu contacto, no es el conector. Otra Morir al respuesta pecado. por Amar a ahí. Dios. Los sacramentos, Padre. Amar a Dios. Amar a Dios, los sacramentos siguen siendo frutos. Y Hay, la La fe. La fe, la fe. La por fe. supuesto, la fe, la La fe. fe. Así Querer. es. La fe. La fe te enchufa. ¿Qué es la fe? La fe es un acto, ¿ok? De tu voluntad y de tu corazón, que te lleva a adherirte a algo o a alguien, ¿sí? Es un acto, o sea, es un movimiento. La fe no es quedarse pasivos y cruzados de los brazos y decir, ya creo, pues, y ya está. No, 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 no. Es vida, es un acto, es una actividad, es un movimiento. Y si quieres de todo tu ser, ¿no? De todo tu ser. No es una cosa pasiva. No es ponerte piadosa o piadoso y decir, ya, Jesús me salvó. No, 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 no. Es un acto. Ahí viene la palabra de Santiago, ¿no? Que nos dice, muéstrame tu fe a través de las obras y yo a través de las obras te mostraré mi fe. O sea, para Santiago es importantísimo el tema de la fe unida a las obras. Nosotros no tenemos una fe muerta. Cuando yo digo que la fe es un acto, queridos hermanos, entiende lo que está relacionado con tu vida, con tus acciones, con tu caridad, con tu amor. Todo lo que me decían ustedes es el amor. No, el amor es consecuencia de lo que crees, consecuencia y fruto. Si no hay una fe en tu corazón, puedo estar dudando de que tengas caridad, porque Dios no te puede dar amor sin darte fe. Las virtudes teologales son fe, esperanza y caridad. ¿Cómo yo podría entender que tú tienes fe y no puedes amar a tus hermanos? Es decir, ¿cómo yo puedo entender que tú eres una mujer creyente y no amas a tus hermanos? O sea, no se entiende, ¿verdad? ¿Cómo puedo decir que tú tienes fe pero no tienes esperanza? ¿Cómo puedo decir que solamente amas y no crees? Es muy difícil. Por eso las virtudes cardinales, teologales, son virtudes primarias, son virtudes divinas. La fe, en este sentido, la recibimos junto con la caridad y la esperanza, estas tres virtudes, en el bautismo. La fe es un movimiento, es una actividad, es dinámica.
no es algo pasivo. ¿Qué es la fe? La fe es creer en Dios y en todo lo que ha creado Él. Perfecto, está bien, es una definición del catecismo. Pero la fe recuerda que te engloba tu vida, tu trabajo, tus acciones. Por tanto, ¿por qué digo que la fe es algo dinámica? Porque tú tienes que ir a la fuente de la salvación. Tienes que enchufarte, ¿ok? Tienes que hacer tuya esa salvación de Cristo, gracias a la fe. Ese pack de la salvación de Cristo nos viene a nosotros a través de la fe, por tanto, de esa acción de la mente y del corazón, de esa adhesión a la persona de Cristo. Fíjate que la fe es en alguien, no solamente es en algo, primero es en alguien, es en una persona. Gracias a la fe, nosotros obtenemos la salvación. Gracias a la fe, nosotros obtenemos la justificación. Gracias a la fe, nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados. Gracias a la fe, nosotros obtenemos el cielo. Es decir, por la fe hago mío todo el pacto que Jesucristo me ha traído para mi vida. ¿Ok? En ese sentido, la obra de Cristo Redentor llamada salvación viene y se acerca a mi vida gracias a este acontecimiento llamado fe, dinámico, activo. Hoy más que nunca no queremos creyentes teóricos. De esos hay millones, hermanos. Queremos en la iglesia creyentes prácticos. Había un padre en la universidad donde yo estudié que nos enseñaba teología moral y nos decía, ¿qué crisis de santos hay en el mundo actualmente? No necesitamos 100 santos, ojalá hubiera 100 santos, ¿no? Pero no hay, decía. No hay ni 50 santos en el mundo, decía. Ojalá tuviésemos siquiera 10 santos en el mundo, decía, como los apóstoles, 11. Pero no hay, decía, ¿no? Y decía, ojalá tuviésemos 5. O tan solo uno, decía. Tan solo uno, pero que sea como Cristo. Que sea como Él. Que no sea un creyente teórico. Que sea como el Señor Jesús. Porque tener a alguien como Cristo sí cambiaría la historia. Porque Cristo cambió la historia. Uno solo. Decía, ¿no? Uno solo. Y la crisis, queridos hermanos, de nuestro tiempo es que somos muchas veces gente de fe teórica, pero no vivimos el compromiso cristiano. Cuando la vida cristiana es un estilo, no es algo que lo tienes que vivir a momentos, no es algo que tienes que estar comprometido o comprometido solo por 3 horas a lo largo del día o durante la media hora de la misa. No. Es un estilo de vivir, es decir, las consecuencias de ser creyentes justamente se tienen que ver reflejadas día a día. Y tú y yo estamos llamados a vivir de esa forma. ¿Ok? Tú y yo estamos llamados a vivir santamente. Si no hay 2, 3 santos, por lo menos uno, decía este padre. Y ese puede ser tú. Puede ser tú. Pero tienes que vivir como Cristo. Y todos estamos llamados a eso. Tienes que, porque el cristianismo nos empuja al tener que. No es, ojalá Dios me ayude a vivir santa. No, ojalá no. Tú tienes que estar convencido, porque Dios sí colabora. Nosotros muchas veces no colaboramos. Muy bien. ¿Ustedes quieren renovar esta noche una vez más esta salvación que Cristo nos ha traído? ¿Sí? ¿Quiénes dicen amén? Amén. Amén. Vamos a renovar Amén. esta noche entonces nuestra salvación, ¿ya?
Voy a invitarte que te dispongas tu corazón. Fíjate cuántas cosas hemos comentado esta noche que son verdad. Jesús, queridos hermanos, ya nos trajo la salvación. Él ya hizo su obra y lo que le competía. Ahora tú haz lo que te compete. Es decir, acércate a la fuente. Y la forma de acercarte al corazón de Cristo a obtener ese manantial de salvación es la fe. Es decir, permanece enchufado a Él, no te desprendas. La salvación es una realidad de todos los días y de cada momento. Yo no puedo decir que estoy salvado en este momento y más tarde a las 8 o a las 10 de la noche no, o mañana. El hecho de haber abrazado el cristianismo me lleva a ser consciente de que la salvación es todos los días. Es de todos los días. Porque la fe no podemos dejarla de vivir en ningún momento. Y gracias a la fe nosotros hacemos nuestra la salvación. Vamos a pedirle a Jesucristo que renueve esta noche y que le adoramos y que le bendecimos a Él y que hoy le declaramos a Él como Rey de nuestra vida. Porque Él ha vencido a Satanás. Él ha vencido a la muerte. Él ha vencido el pecado. Él reina en nuestras vidas. Él es la persona más importante en tu vida, en mi vida, en nuestro corazón. Él es el Dios único que ha tenido el poder para rescatarnos de lo más difícil. No había ser humano que nos pueda sacar del pecado, de nuestra muerte, del dominio de Satanás. Es Él, el único Dios, el que ha hecho este evento que ha transformado la historia. Vamos a adorarle, vamos a cantarle. Yo quisiera en esta noche que pongas tu mano a la altura de tu corazón y le alabes al Señor. Y le des la gloria y lo reconozcas. Y le des una vez más la bienvenida. Comienza a decirle, Señor Jesús, bienvenido una vez más a mi corazón. Bienvenido a mi casa. Bienvenido a mi ser. Seas bienvenido, Señor, en este momento a mis hijos, a mi familia. Seas bienvenido una vez más, Jesús, con tu salvación. Hoy quiero renovar mi fe en ti esta noche y entregarte mi corazón, entregarte mi vida, entregarte mi ser. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que siento y todo lo que pienso. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que siento y todo lo que pienso. A ti, Señor Jesús, te entrego. Señor Jesús, esta noche estamos en tu presencia, estamos aquí postrados delante de ti. Tantas veces, Señor, hemos salido de tu corazón para darle lugar a las cosas, para dejarnos llevar quizá por las apariencias, por la tentación, por lo atractivo del mundo, por el pecado quizá, pero hoy más que nunca queremos regresar a ti y darte una vez más las llaves de nuestro corazón, las llaves de nuestro ser, de nuestra vida, y permitirte que tú reines, Señor, en mí, en vez de las cosas materiales, en vez de la tristeza, en vez de la impaciencia, en vez de la división del pecado. Señor, reina en mi corazón, reina en mi vida, reina en mi trabajo,
Reina en mi enfermedad, reina en mi pecado y vénselo, Señor. Esta noche yo confieso y estoy más convencido que nunca de que tu poder es liberador, de que tu poder sana, de que tu poder transforma, une, restaura lo perdido, Señor Jesús. Regálanos la presencia de tu Espíritu esta noche, que renueve todo lo que hemos perdido, que restaure las gracias que hemos perdido por habernos quizá distraído de tu camino, Señor. Seas bendito y alabado esta noche. Hoy te adoramos porque tú nos has dado tu salvación, Señor. Porque tu salvación ha llegado a mi vida. Porque tu salvación ha llegado a nuestra tierra, ha llegado a mi casa. Tu salvación ha tocado mi corazón. Hoy me siento salvado, Señor. Hoy me siento redimido. Hoy me siento tocado por ti. Hoy soy libre en tu nombre, Señor. Soy libre de todo mal. Soy libre de todo pecado. Soy libre de toda enfermedad, Señor. Hoy declaro libertad en mi casa, libertad en los proyectos, en mis trabajos, libertad en mi vida, libertad en mi familia. Tú liberas, tú sanas, Señor. Tu salvación hoy es una realidad en mi vida. Es un acontecimiento de todos los días, Señor. Ayúdame a pensar cada día en ella. No es un acontecimiento del pasado ni del futuro, Señor. Hoy yo quiero estar salvado. Hoy quiero abrazarme a ti que eres mi Salvador. Hoy quiero recibir todas las gracias que me ha traído tu salvación. Señor, yo me abrazo a ti. Señor, caigan sobre nosotros los frutos de tu salvación esta noche. Caigan todas las gracias, caigan todos los dones en medio de nosotros. Santifícanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a acercarnos cada día más a ti. Te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro ser. Bendito seas, Señor. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que sueño y todo lo que siento. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que sueño y todo lo que siento. A ti, Señor Jesús, te entrego. Algo muy importante, querido hermano, es que mientras no estés enchufado, ¿de qué sirve una lámpara tan nueva mientras no esté enchufada para que te dé luz? De la misma forma, si tu vida no está conectada al Señor Jesús, no serás luz, no iluminarás a nadie. Más bien serás oscuridad, serás uno más. Serás un objeto más que está por ahí por el rincón de la mesa, debajo de la cama, pero no iluminarás. Simplemente ponte a pensar nomás dónde guardas una lámpara que no ilumina. Así puede ser nuestra vida cuando nos desconectamos con el Señor. Recuerda por última vez, la fe te conecta al Señor. Pero la fe no es solamente un tema teórico, es una vida, es un movimiento, es una adhesión plena, es decir, de tu mente, de tu voluntad, de tu ser. No solamente a algo, a las cosas de Dios, sino sobre todo a Él en persona. Nunca lo olvides esto. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy bien, hermanos, muchísimas gracias. Espero que les haya quedado algo siquiera de la reflexión y ojalá pues que en sus vidas sigan siendo fieles al Señor, ¿ya? Muchas gracias por haberme permitido estar con ustedes y que tengan una feliz noche. Será hasta la próxima.
ocasión. Gracias, Padre. Muchas gracias, Fray. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Fray. Gracias a Gracias, ustedes. Padre Ciego. Gracias, Padre. Que la Virgen lo bendiga. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Adiós, gracias, Padre. Gracias, Dios, Padre. adiós, cuídense. Gracias. Chao, chao. También están los peregrinos, Fray. Saludos a los peregrinos, a todos, peregrinos, peregrinas. Ya todos ahí han hecho toda una iglesia. Eso es lo maravilloso del ser iglesia. Ajá, así es. Gusto Gracias. verlos, gusto verlos. Bye, bye. Dios lo bendiga. Gracias, Padre Che.